Hola, ¿cómo están? Somos la familia pastoral de Rema Veracruz. Yo soy el pastor Israel y ella es mi esposa, Fernanda. Y el día de hoy venimos a platicarles un poco acerca de nuestra historia. Esto lo hacemos primeramente para que nos conozcan, pero también el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos obedientes a su llamado. Hoy vas a conocer un poquito de esta historia de Rema Veracruz. Así que vamos a comenzar. Bueno, para empezar todo esto acerca de cómo surge este llamado para Rema Veracruz, tendríamos que remontarnos al momento en el que nosotros estábamos viviendo en Cancún, Quintana Roo. Y es precisamente ya cuando nos estábamos congregando en la iglesia Rema Cancún que el Señor nos hace precisamente este llamado derivado de una decisión que se tenía que tomar o que yo tenía que tomar para aceptar una propuesta de reubicación por parte de mi trabajo. Sin embargo, pues bueno, los caminos del Señor y sus planes eran otros completamente diferentes. En esta ocasión nos tocó orar por varios meses acerca de si verdaderamente mi esposo iba a irse a la propuesta original que era Progreso Mérida, o si tenía un plan distinto para nosotros. En honor a la verdad, nosotros ya teníamos nuestra vida ya establecida, ya íbamos a una iglesia, que es la iglesia de la que nosotros ahorita estamos, fuimos enviados para misión. Ya estábamos congregándonos, ya teníamos una célula, ya había congregantes en esa célula, entonces para mí era como de que, Señor, ahorita no me muevas porque estamos bien, ¿no? Estamos tranquilos acá, ya mis hijos ya tenían amigos, ya nos habíamos establecido. Así es, ya teníamos, como dice mi esposa, una vida hecha ya. Sin embargo, como acabo de decir hace un momento, los planes de Dios eran completamente diferentes. En esa oración, primeramente, el Señor me hace el llamado en cuanto a trabajar en su ministerio. Y aquí lo que tengo que mencionar antes de ver el tema del llamado es que pues yo nunca lo busqué, no era un tema como que yo le pedía al Señor, Señor, quiero ser pastor o hazme pastor, sino que yo estaba contento sirviendo en la alabanza de la iglesia, tocando y cantándole al Señor y al frente del líder de esta célula que teníamos en nuestro hogar, que el Señor nos había permitido tener por parte de la iglesia. Pero pues ahora sí que si algo he aprendido a través de las escrituras, que el Señor llama muchas veces al que no quiere, pero al que tiene la disposición también en su corazón de hacer la voluntad de Dios, sea cual sea esta. Y entonces para ello, en la oración el Señor me contesta primeramente a través de Jeremías 30:33, cuando nos habla precisamente acerca de a dónde debemos de ir. Dice aquí Jeremías 33, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Nosotros no somos de Cancún propiamente, sino que precisamente somos de Veracruz, nos fuimos a vivir a Cancún y con esta palabra el Señor nos habla acerca de regresar precisamente a la tierra que dio a nuestros padres. Y pues bueno, mis padres estuvieron mucho tiempo aquí en Veracruz, puesto que ellos son de aquí, son de familia, de partes también del interior del puerto de Veracruz. Mi papá sirvió también mucho tiempo en la alabanza en su iglesia y estuvo en un ministerio musical también trabajando para el Señor en ese aspecto. Y fue ahí que empezó el conflicto. El conflicto fue interno, no fue con mi esposo, fue más mío porque, como les había dicho, ya estábamos establecidos, ya teníamos nuestra propia casa, ya habíamos sacado casa de Infonavit,
ya estábamos bien establecidos, entonces fue mi conflicto de que, ay, no, otra vez regresar aquí. No es porque no ame Veracruz, de hecho Veracruz me encanta, pero ya estaba establecida ya, ¿sabes? Entonces, en ese momento, orando al Señor, Él me dio una cita que está en 2 Corintios 2:12, que dice lo siguiente, tiene como título en mi Biblia, Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahí entendí que eso que estaba sintiendo en realidad era ansiedad, era como que mi espíritu no estaba quieto, más sin embargo ahí tuve que aceptar que la realidad era que nos íbamos a ir a Veracruz. Y en esta ocasión fue como que yo llegué con mi esposo y le dije, ¿qué crees? Y ya me respondió él que no, y ya le dije, pues yo creo que el Señor sí nos está diciendo que nos vayamos a Veracruz porque me dio esta cita. Entonces, esa cita estaba reflejando exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento, de que no estaba como que tranquila, pero se abrió puerta y, y el movimiento fue el trabajo de mi esposo. Entonces ahí entendí, nos tenemos que regresar, o sea, no hay de otra. Así es. Y bueno, posteriormente, igual, durante ese proceso de oración y pedirle confirmación al Señor, aunque me siguiera hablando a través de su palabra, me lleva a Jeremías 16, capítulos 14, 15, que dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. La razón por la que nos habíamos ido a Cancún era precisamente por cuestiones de trabajo. Me habían ofrecido un trabajo allá y la verdad es que era mejor remunerado, y pues aquí estábamos con el hecho de que me decían constantemente que en Veracruz no había nada para cuestiones de trabajo y que lo mejor era irse fuera, y pues sí, seguí ese consejo y me fui para allá. Sin embargo, pues esa fue una decisión personal. Aquí lo que el Señor hace fue decirme prácticamente que nos vamos a regresar para allá. Entonces ya a través de este pueblo, bueno, a través del mensaje al pueblo de Israel es donde el Señor hace esa confirmación para nosotros. Y otro de los textos, ya como última parte de la confirmación de que nos íbamos a regresar, es lo que está en Jeremías 31, versículo 8, que dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz a la luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y algo que dice aquí el texto y que es muy cierto, que la verdad es que nos costó trabajo, o sea, sí, a gusto que dijéramos no estábamos, pero bueno, al final era la voluntad de Dios, y algo que habíamos aprendido en ese tiempo que llegamos a Rema, era verdaderamente obedecer al Señor con nuestros actos y no nada más de palabra. Entonces, después de haber obtenido estas citas, fueron como tres meses de oración. 3 meses de oración, o sea, no fue como de un día para otro. ¿Por qué? Porque la propuesta del trabajo de mi esposo tenía una fecha de vencimiento y se tenía que dar respuesta.
Entonces, en ese tiempo, pues nosotros mostramos, ahora sí que nos pusimos a orar y recolectamos estas citas que el Señor nos dio durante esos 3 meses. Pero también nosotros fuimos a platicar con nuestro pastor, el pastor Jesús Javier, y platicando con él le mostramos estas citas, le comentamos la situación y él en su momento, en ese momento dijo, es que todo parece que sí, o sea, que sí se tienen que regresar a Jesús, a Veracruz, perdón, que sí hay un llamado. Entonces yo me quedé más choqueada porque como bien decía mi esposo, era algo que no estábamos buscando, nunca lo hemos buscado, no es como que naturalmente lo deseáramos, nunca fue así, mas sin embargo entendemos también que tenemos que obedecer si verdaderamente decimos ser hijos de Dios y a veces cuesta mucho trabajo porque renunciar a ti, ¿sabes? A lo que tú quieres muchas veces, que tú piensas que está bien o que ya tienes esa estabilidad. Y mucha gente como que luego cuando les contábamos, como que nos preguntaba, sí, pero cómo es ese llamamiento del llamado? O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué les dijo? Sí, casi con ironía, ¿no? Escucharon una voz del cielo que les dijo, pero en realidad no, es Dios mostrándose a través de las escrituras. Ahora, no solamente eso, sino que también una persona de autoridad lo confirma, ¿sabes? Y al final de cuentas también el Señor ha utilizado a su creación para confirmar este llamado, que ha sido lo más sorprendente. Y a veces en lo personal, yo como que no lo creía, porque ahorita sí ya lo creo, porque yo decía, ¿y nosotros qué si no tenemos nada? O sea, ¿qué podemos nosotros ofrecer, no? Yo creo que yo tenía un concepto equivocado de qué es en realidad el pastorado, pero conforme nos fueron dando formación nuestros pastores, entendimos que el pastorado va más allá de un puesto, ¿no? Entonces yo lo tuve que aceptar, o sea, no hubo de otra. Y sí, donde el Señor me habla precisamente acerca para este llamado a servir en su ministerio, fue en el libro de Jeremías también. Casualmente todo eso fue pasando en Jeremías. Primero fue en el capítulo 23 del 5 al 6 que dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Y posteriormente, igual en Jeremías 33, 15 y 16, el Señor repite pues esta promesa, eh, bíblicamente hablando, pero también me la muestra nuevamente cuando le pregunto, bueno, Señor, ¿es verdad de esto o me lo estoy imaginando? Si es lo que quieres que haga, si es lo que esperas o lo que quieres de mí, pues dímelo. Y bueno, es donde me lleva precisamente a esta lectura en donde dice, en aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Y en esencia, pues es, es lo mismo. Y, y bueno, ahora sí que para con el Señor, yo sé que aunque los caminos del Señor pudieran en algunos casos llevarme a una dirección que a mí no me gustaría o no me gustase tomar, eh, pues lo haría porque sé que o seguiría esos caminos porque sé que esos caminos, en primer lugar, el Señor va a tener cuidado de nosotros y pues segundo, sé que nada nos va a faltar en ese sentido. Y es el nivel de obediencia también que ha aprendido, pues porque Él se ha manifestado en nuestras vidas con mucho poder. Entonces es por eso que decidí, acepté
seguir el llamado del Señor, y esa es una de las cosas que nos traen de vuelta acá a Veracruz. Todo esto ocurrió en el 2018, ¿sí? Todo esto que les estamos contando ahorita pasó en el 2018. Nosotros viajamos a Veracruz con ahora sí que la bendición del pastor en el 2019, en enero del 2019. Así que pasamos nuestro último diciembre de convivio con los hermanos en el 2018 y enero 2019 nos venimos para acá. Y cuando empezamos a trabajar, sucedieron cosas, cosas que increíbles, hubo oposición, claramente hubo oposición. En este caso, la oposición vino directamente de la familia de mi esposo. Es increíble, ¿no? Cómo a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos, aunque sabemos de la palabra, podemos ser oposición si no se entiende, no se comprende los propósitos de Dios. Y a veces nosotros queremos que Dios nos consulte los propósitos eternos que tiene con los integrantes de nuestra familia, ¿no? Pero en este caso, la primera vez de oposición en el 2019 fue esta situación de oposición por parte de la familia de él. Y pues mi esposo en algún momento se desanima, esa parte la va a contar él, de cómo se sintió él. En mi caso, yo todavía seguía porque ya empezábamos a evangelizar. De hecho, como vas a estar viendo en las fotos, ya íbamos evangelizando casa por casa y en ese momento utilizábamos Operación Saqueo, ¿no? Que hablábamos de que la salvación había llegado a tu casa. Bueno, en ese momento yo le seguía animando a que siguiéramos, a que nos esforzáramos, a que lo intentáramos, pasara lo que pasara, pero pues hubo un momento en el que se me desanimó y a mí algo que me gana honestamente es el hartazgo. O sea, cuando ya entro en el que me hartaste, ya, se acabó. Entonces, a eso agréguenle que mientras estábamos evangelizando, cerca de donde ahorita estamos viviendo, nosotros estábamos chapeando un lugar que íbamos a agarrar como una célula o para concentrar una célula ahí. Y cuando nos dimos dando cuenta, ¿no? Que nos habían tirado unas cosas de brujería ahí en ese lugar y estuvo la oposición al principio bien fuerte. Entonces, yo llegué en un punto en el que ya me harté y ya no lo quise seguir como que animando y dejamos ese momento de seguir trabajando para la misión. Justamente como dice mi esposa, hubo mucha oposición desde antes que nos viniéramos para acá. Y todavía yo le pregunté la última vez al Señor respecto a eso, porque le decía, pues, lo más que me dicen es que estoy muy joven, en ese entonces tendría yo unos 26 años. Y y el Señor me contesta a través de su palabra nuevamente Jeremías, del capítulo 1, versículos del 4 al 10, que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, es precisamente el Señor nuevamente haciendo esa confirmación de que Él iba a estar conmigo durante todo ese tiempo y el proceso del llamado, y que nunca me iba a dejar. Y en su momento fue lo que me dio tranquilidad precisamente para venirnos para acá.
independientemente de que también me había dicho que iba a escuchar oídos de llanto y de lamento y de temor, inclusive palabras de temor y temblor, a través igual del libro de Jeremías, me lo dijo y justamente fueron las cosas que empezaron a pasar después de que el Señor me lo dijo. Ya llegamos aquí, nos enfrentamos a este tipo de oposición, tanto de gente que no quería que se hiciera la obra, o que empezaba a ver que se hacía la obra, pero que no querían que prosperara, pero también del lado familiar fue el golpe más duro, porque pues al final desistí, me rendí y empecé a actuar como pues una persona diferente en el sentido de que ya no seguí firmemente obediente el llamado del Señor, sino que lo detuve en ese sentido. Y bueno, por esa parte donde me decían que me hacía falta mucho y que debía de congregarme, porque llegué aquí como no nos congregamos en una iglesia, pues por la razón de que veníamos a levantar una misión, me decían que estaba mal, que así nos hacían las cosas. Y, y pues lamentablemente dejé que todas esas palabras me derrumbaran. Y bueno, sí llegó un punto en el cual nos empezamos a congregar en otro lugar. Y todo esto sucede porque yo no me había olvidado de la misión por ese lado, pero sí entendía que la misión no fui llamado sola, fui llamada con él. Y en esto yo había visto que unos hermanos habían llegado acá a la casa con sus abuelos y empezamos a escuchar de esa iglesia y yo empecé a ir primero a ver cómo estaba la situación, ¿no? Si predicaban la sana doctrina, si hablaban del evangelio, si hablaban de Jesús, todo lo de rigor. Yo fui como una espía, por así decirlo, a chequear. Y sí, en teoría sí hablaban de la palabra de Dios, sí predicaban el evangelio de Jesucristo. Entonces, yo fui quien llevó a mi esposo a esa congregación. Estuvimos ahí 5 años, casi 6, pero la primera vez nos fuimos porque en ese momento tuvimos una crisis matrimonial, mi esposo y yo, en el cual nos separamos. Entonces, él, para irme a reconquistar, se va al lugar donde yo estaba en ese momento, que es Mandinga de Agua. Un saludo a Mandinga, me encanta Mandinga, la verdad, a pesar de que no me gusta vivir ahí, pero me encanta ir porque mucha de mi familia está ahí en Mandinga. Entonces, él se va a Mandinga y en eso decidimos como que volver a regresar a donde estábamos viviendo y otra vez volvemos a esa iglesia. Entonces, estuvimos ahí congregándonos en total 5 años y piquito, faltaba muy poquito para cumplir 6 años, perdón. Entonces, ahí como que empezamos yo empecé, de hecho, a involucrarme más en la iglesia. Él no. Entonces yo estaba ya trabajando, que por ejemplo misiones, que iban y predicaban el evangelio a ciertos lugares, yo iba, ¿en qué más? Pues en esencia estábamos participando. El chiste es que estábamos participando ahí, ¿no? Entonces, ya en eso, que ahorita es lo que le va a tocar a mi esposo platicar, mi esposo empieza como que nos invitan a algo de evangelismo. En las estructuras bautistas tienen como un nombre que congreso o tienen muchas actividades como de congresistas y todo eso. Entonces a nosotros el pastor de esa iglesia a la que estábamos congregando nos invita a una. Entonces como los dos no podíamos ir al mismo tiempo, yo dije, yo voy un día y tú vas al otro día. Entonces yo fui el primer día que hablaba de misiones y evangelismo como misiones.
Entonces, en la otra parte que les va a comentar mi esposo, que fue donde se puso más interesante, es cuando otra vez vuelve a resurgir ese llamado por el cual hoy estamos aquí. Bien. Como comenta mi esposa, sí, el pastor de la iglesia nos hace la invitación a asistir. Pero en esa invitación a asistir, mi nombre igual ya lo habían anotado para como asistente. Y, y pues yo fui. De hecho, la conferencia en la cual yo asistí era para pastores y líderes. Y yo en ese momento no tenía ningún cargo como tal en la iglesia o alguna función en ese sentido. Y el Señor, a través de esa predicación que dieron en ese momento, en esa conferencia, pues habla nuevamente a mi vida. Me recuerda precisamente que hay un trabajo que debo de cumplir y que ya es hora de que yo empiece a trabajar en el ministerio. Entonces, cuando se lo expongo al pastor, nuevamente él ya sabía acerca del tema del llamado. Que este pastor no es el mismo de nuestro pastor Ajá. de la iglesia de Cancún. Esta es otra iglesia diferente, no es nuestra iglesia de Cancún. Entonces, cuando le expongo al pastor de aquí de Veracruz el tema del llamado, él ya lo sabía desde antes que me invitara a la conferencia. Entonces me invitó a la conferencia, volvimos tan a la mano después de la conferencia. Pues yo le dije al Señor en oración que sí, que yo iba a atender el llamado, a servir en el ministerio de él. Y a los pocos días me hace el ofrecimiento el pastor de la iglesia aquí de hacerme cargo del grupo de jóvenes. Me dijo que lo podía pensar. Yo le dije que no era necesario que ponerme a pensarlo y que la respuesta era que sí. Ya le expliqué el por qué, ¿no? Que el Señor me había recordado que tenía que estar trabajando en su ministerio y que ya no debía yo de dilatar esa situación. Y así fue como empezamos, así fue como empecé a trabajar en la iglesia, haciéndome cargo del grupo de jóvenes como líder de jóvenes, y en su momento también empezaba yo a pastorearlos, ¿no? Lo cual me decía el pastor de la iglesia que esa tenía que ser pues una función fundamental mía, puesto que eso me iba a ayudar mucho también para empezar a desarrollarme pues como pastor. Y sí, fue así que lo hicimos. Estuve casi tres años al frente del Ministerio de Jóvenes de esta iglesia. Durante ese tiempo, pues se me instruyó que tomara un seminario por parte de la Convención Bautista, cosa que hice. Fue de bendición, la verdad, no voy a decir que no, conocí muchos hermanos durante ese tiempo. Sin embargo, pues también el Señor nos había hablado en el sentido de que no íbamos a quedarnos siempre aquí. Yo de algún modo sabía que eso podía ser porque, bueno, por parte del seminario, cuando nos habían dicho que la intención era de mi clase sacar algunos pastores para algunas iglesias sin pastor. Entonces yo dije, bueno, soy consciente de que puede que no me quede en la iglesia donde estoy, sino que me llamen o me inviten para alguna iglesia, ¿no? Pero pues los planes del Señor eran diferentes. Sí nos había indicado que no nos íbamos a quedar, pero pues yo pensaba esa otra alternativa, ¿no? Entonces es ahí donde el Señor pues nos saca de la congregación diciéndonos que pues ya era tiempo, que teníamos que restaurar una obra que se había dejado inconclusa y nos llama de vuelta a nuestros orígenes, ¿no? Salimos de la iglesia donde estábamos congregándonos, donde estaba yo trabajando, entrego el Ministerio de Jóvenes y todo, y en ese momento pues nos quedamos tal cual como habíamos llegado, sin nada en ese sentido, ¿no? De que pues no teníamos iglesia y no estábamos trabajando en ningún ministerio. Pero pues la razón era porque el Señor quería que ahora el ministerio fuera esa misión de Veracruz que habíamos venido a levantar por instrucción de Él para, pues para el beneficio y la honra de Él, ¿no? Para el beneficio del reino y honra al nombre del Señor. Y es aquí donde entra lo más chistoso, porque yo hace 3 años atrás, sí, 3, que fue de que me fui a Cancún y pasó lo de mi hermana, falleció mi hermana,
Y en eso yo voy a Cancún por una situación de negocio, de trabajo más bien, bueno, de negocio, y fui a visitar a mis hermanos porque la verdad los extrañaba muchísimo a los de Rema. Entonces, en ese momento, el pastor de Rema, en un discipulado, nos dijo que, bueno, me dijo que estábamos como en una escuelita, que pronto íbamos a volver. Entonces yo regresando a Veracruz se lo compartí a mi esposo y como que él no creyó eso, pero 4 meses atrás, a mí en un momento íntimo de oración con el Señor me hacía ver que nosotros no nos íbamos a quedar en la iglesia donde nos estábamos congregando. De hecho, me dio una lista de cosas que se debía por hacer y esa yo no se la he compartido a mi esposo. Lo que sí le compartí fue que el Señor a mí me dijo que no nos íbamos a quedar en esta iglesia, pero sí me dio pasos específicos para que cuando ese día llegara, se tenía que empezar a hacer. Y desde antes, era como prepárate porque la cosa va a estar sabrosa, pero firme porque yo estoy ahí contigo. Entonces, la forma en la que nosotros salimos de esta iglesia aquí en Veracruz, pues honestamente no fue la más bonita, ¿verdad? La que nosotros hubiéramos deseado, dando gracias siempre. De hecho, siempre dimos gracias, a pesar de todo. Dimos gracias por el honor y el privilegio de habernos permitido de una u otra manera servir. Ya quien empezaba a estar más involucrado en la iglesia era mi esposo. Yo por unas cuestiones que pasaron ahí que por ahora como que no estoy dispuesta a tocar, yo me alejé un poco, dejé de servir, sí me congregaba. Hubo 3 semanas que no me congregué, pero después volví a congregarme y pidiéndole al Señor pues dirección para saber qué era lo que iba a pasar. ¿Qué estaba pasando? Que esta situación Dios la utiliza para que nosotros podamos empezar otra vez a retomar el punto de partida que llegamos, que fue en Rema, Veracruz. Pero yo estaba con una amiga que amo muchísimo de esta iglesia aquí de la que nos congregábamos, que me dio una analogía y decía, las antorchas no están para ser escondidas, están para alumbrar en el lugar donde se necesita. Y yo dije, ching, eso está confirmando algo que yo ya sabía, pero que como que me daba miedo aceptar, ¿no? Que ya fuera un hecho. Y sí, no pasó mucho, como cuántos días, 5, 2 días, 2 días, ahí se confirmó todo. Entonces dijimos, Señor, lo que se haga tu voluntad. De hecho, cuando nosotros salimos de esta iglesia, nosotros estábamos orando para ver dónde podíamos ir porque teníamos como que 2 opciones, ¿no? Bueno, más bien él, yo no, él tenía 2 opciones. O una iglesia de la misma estructura bautista o una iglesia que el pastor lo conocía a él desde niño. Entonces yo le hice la mención de que no se olvidara de la misión que habíamos hecho aquí en Veracruz, que la contemplara en la oración. Entonces, así fue que yo, de hecho, platico con mi pastor de Cancún y hablo con él. No sé, yo esperaba un súper regaño, la verdad. Porque quería aclarar mis ideas, o sea, que si lo que estaba haciendo estuvo bien, estuvo mal, porque era un momento de caos, de mucha sensibilidad, de mucho dolor y también de mucho enojo. Entonces, yo acudí a él para que me diera un consejo y me ayudara a ordenar tanto mis ideas como mis emociones. Entonces, pues sí recibí un regaño, la verdad,
pero no el regaño que yo esperaba. Yo esperaba un regaño así de que, ay, me hicieron sentir así de que me tenían que destruir completamente. Y no, no fue ese regaño que recibí por parte de mi pastor. Pastor, le amo muchísimo, de verdad. Dios bendiga su vida. Recibí ese regaño que dice, despierta. ¿Sabes? Cuando alguien te dice, despierta, o sea, entiende. Ese tipo de regaño fue el que recibí. Entonces, de verdad fue de bendición y ya el pastor nos explicaba un poquito más del contexto en el que estábamos nosotros y esa parte la va a explicar mi amorcito. Yo no estaba en la plática, claro, pero Sí, a mí siempre me regañan. no fue ni regaño, de hecho se nos habló de una forma diferente, pero Bueno, ya después cuando estábamos juntos, pero ya yo sí lo tomé como que fue como que bueno, ya aprendieron, ya están listos y la verdad que esto de la hora de Veracruz era algo que había quedado pendiente. De hecho, cuando yo le estaba preguntando al señor qué camino era el que deberíamos de tomar, si esas dos propuestas que comentaba mi esposa que yo tenía, sí tenía en mente lo de la misión de Veracruz, pero en cierto modo yo tenía, vamos a decirlo así, unos requisitos, ¿no? En cuanto a cómo saber si era el lugar donde deberíamos de estar. Y en primer lugar era que yo me iba a presentar con el pastor de la iglesia a la que fuese, eh, explicarle que bueno, yo ya he trabajado con grupos de jóvenes, explicarle el tema del llamado y que la intención era pues trabajar en la obra del Señor. En primer lugar con la iglesia bautista, más que nada para que empezaran también a proponerme para las iglesias que no tenían pastor. Y por el otro lado, la otra iglesia donde al pastor lo conozco desde niño, pues ellos tienen otra iglesia, tienen dos aquí en Veracruz, una en Mata de Pita y otra aquí en Boca del Río. Entonces, pues apoyarles de alguna forma, ¿no? No, obviamente no, yo no buscaba llegar y quedarme sentado toda la vida escuchando las predicaciones en la iglesia, sino que sí hacerles saber de que hay una persona que está dispuesta y lista para trabajar, independientemente de que tuviese que pasar un tiempo nada más yendo como congregante vamos a llamarlo así, ganar esa confianza y ya que posiblemente me pusieran a trabajar, ¿no? Y lo mismo para con el tema de la misión de aquí de Veracruz y algo que iba a quedar muy claro siempre era que yo no iba a predicar otra cosa que no estuviese en la palabra del Señor, que tampoco iba a tergiversar algún texto para sacarlo ahora sí que de contexto para el beneficio de alguien, ¿no? Ni siquiera el beneficio mío. Y pues bueno, ahora sí que eso se dio aquí otra vez en la iglesia de la que veníamos cuando hablamos con el pastor. No me puso ningún límite en ese sentido, o sea, ni me dijo que no podía hacerlo o así, sino que al contrario era de que pues ya el Señor nos estaba llamando precisamente para terminar lo que había quedado inconcluso, reconstruir, restaurar lo que se había roto en ese sentido. Y ya brevemente hizo una oración por nosotros y así entre nosotros quedó la ordenanza como pastor, pero si el Señor nos lo permite, el año que viene se va a hacer el culto precisamente para el ordenamiento. Ellos van a venir para acá para, para hacer ese ordenamiento como pastor de la iglesia, que ahorita en este momento pues estamos empezando como misión. Entonces es así como quedó al frente nuevamente de esta misión, con más experiencia que antes, sí, más animado que antes, sí, porque no ha sido igual que aquella vez. La oposición ha sido, por parte de mi familia, ha sido
un poquito menos fuerte en ese sentido, pero al final sabemos que oposición a la obra del Señor siempre va a haber. Y hablándolo así, yo ya no estoy, o ya no quiero más bien, volver a ceder, volver a creer esas palabras. Si yo algo he decidido creer es en el Señor, en que Él todo este tiempo va a estar conmigo, y esa es la razón del por cual yo no me he desanimado ni me voy a desanimar. Y si en algún momento llego a desanimarme, yo se lo haré saber al Señor y le pediré que me dé precisamente nuevas fuerzas, porque al final del día, con mis propias fuerzas, yo no podría soportar toda esta situación, pero es Él quien me ha dado esa fortaleza para poder seguir y caminar adelante. Y esa es la razón de ser ahora de Rema Veracruz. Es el cumplimiento de una promesa que el Señor nos hizo a nosotros, de un llamado que me hizo, y que al hacérmelo a mí, pues conlleva a toda mi familia, mi esposa, mis hijos, y el cumplimiento de un compromiso que yo decidí aceptar con el Señor. Si Él ha tenido cuidado de mí, no nada más ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pues yo con esa gratitud le obedezco, más que fuese una obediencia por imposición, es una obediencia por amor a Dios y por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia hasta el día de hoy. Y no solamente eso, sino que Rema ya llegó a Campeche, bajo el liderazgo del pastor Josué Yam y su esposa Esperanza. Ellos tienen aproximadamente 3, 4 años de que empezaron con esta misión también, y que ya tiene una iglesia establecida. Por acá te estoy dejando fotos para que los conozcas, porque si nos ves desde Campeche y quieres ir, puedes ir con total libertad, que ellos te van a recibir con los brazos abiertos. Son hermanos de verdad muy amorosos, muy entregados al Señor, y que también obedecieron el llamado. De hecho, también pongo sus fotitos aquí de nombramiento oficial que tuvieron, y cómo está su iglesia el día de hoy, y nos sentimos bien bendecidos, bien amados. Nos recibieron con los brazos abiertos también, aunque no los conocemos de forma presencial, sí hemos tenido contacto por mensajes, y nos han hecho saber que pues nos aman y nosotros les amamos también. Entonces, Rema Cancún también creció. O sea, estamos bien contentos y bien agradecidos, porque de una u otra manera el Señor respalda los llamados, y que el Señor nunca le toma por sorpresa alguna situación, sino que siempre tiene un plan, y los planes del Señor para los que obran, para los que le aman, obran para bien. Las cosas malas, ¿no? O las cosas que aparentemente nosotros también miramos como malos o como desafíos, el Señor siempre nos permite tornarlo como algo bueno, y estamos agradecidos por ese proceso. Entonces, aquí este es nuestro primer video de YouTube, para que nos conozcas un poco más, y que a partir de por este medio vamos a estar subiendo igual predicaciones, para que si eres de Veracruz o eres de cualquier parte del mundo, las puedas escuchar sin ningún problema, y que puedes escribir en la caja de descripciones si tienes algún motivo por el cual oremos por ti, o si quieres saber dónde es que nos congregamos, también nos puedes escribir por este medio. De hecho, la dirección la vamos a estar dejando en la caja de descripción, para que puedas venir si eres de aquí, del puerto de Veracruz, o inclusive si eres de alguna parte de los municipios de Veracruz y quieres contactarnos sin ningún problema. Puedes hablarnos, puedes contactarnos, nosotros vamos a contestar. Tenemos redes sociales, estamos como Rema Veracruz en Facebook, igual en Instagram, y también ahora en YouTube. Así que eso es todo. Básicamente un resumen muy resumido de esa travesía. Esperamos ser de bendición primeramente para las vidas que el Señor alcance a través de nuestro trabajo de evangelismo que estamos realizando, precisamente para hacer crecer la misión, y que oficialmente dentro de poco tiempo se convierta en una iglesia.
Al final el beneficio, como siempre lo he dicho, no es para mí, es para la vida de cada una de esas personas que decide aceptar a Cristo, y también para aquellos que por alguna razón se alejaron voluntariamente del Señor. Es, ese servicio de evangelismo nos ayuda a recordarles que el Señor los está esperando de vuelta. Y que aquí en Rema Veracruz pueden encontrar ese lugar seguro donde el Señor va a restaurar vidas, donde el Señor va a hacer la obra en ellos, y sobre todo que va a haber una familia en Cristo que está dispuestos a guiarlos en amor, a enseñarles con amor y a mostrarles que a veces da miedo seguir la voluntad del Señor, sí, pero cuando lo haces con amor, por obediencia, los caminos del Señor son de mucha, mucha bendición. Y sobre todo que Él tiene cuidado de todos y cada uno de aquellos que le siguen. Así que yo te invito a que si estás aquí en el puerto de Veracruz nos contactes, si estás interesado, si no tienes alguna iglesia a la cual asistir, o si este mensaje de alguna forma impactó tu vida para decir, sabes que yo quiero conocer al Dios del cual ustedes hablan, escríbenos y con gusto te estaremos contestando. Y si tienes la posibilidad de asistir a nuestras reuniones, te esperamos también con los brazos abiertos. Así que este fue nuestro primer video contándote la historia de el llamado a Rema Veracruz. Síguenos en redes sociales y nos vemos en los próximos videos. Dios te bendiga grandemente y nos vemos. Adiós.